Gracia Ruina está de pie frente a un bloque de concreto que pesa aproximadamente 2 toneladas. El bloque está ubicado en una barricada policial que divide la ciudad en dos. El bloque es parte de una pared de contención que ha sido diseñada para ser absolutamente impenetrable. El bloque ha sido colocado allí hace 3 horas cuando la policía declaró un cierre de seguridad en toda la ciudad. Nada entra. Nada sale. Pero Gracia tiene que pasar debajo de su abrigo, un abrigo hecho de un material sintético especial que ha sido tratado para resistir el efecto de su poder. Gracia está cargando una caja, la caja es pequeña. Cabe perfectamente en sus manos si usa ambas manos sin las manos protegidas por guantes. La caja contiene un corazón humano. Es el corazón de un hombre que murió hace exactamente 40 minutos. Es el corazón de un hombre cuya vida fue extinguida por un infarto masivo en el piso 23 del Hospital Central, pero su corazón puede vivir, su corazón puede ser trasplantado. Su corazón puede salvarse si llega al otro lado de la barrera en los próximos 30 minutos, pero la barrera está aquí. Y Gracia es la única que puede atravesarla. Gracia extiende su mano hacia el bloque de concreto, extiende su mano lentamente. Extiende su mano con precisión. Extiende su mano consciente de que lo que está a punto de hacer es una demostración pura de su poder. Su mano toca el concreto y en ese mismo instante, el concreto comienza a envejecer. El concreto que fue vertido hace apenas unas semanas comienza a experimentar lo que debería tomar 100 años en cuestión de segundos. El concreto comienza a fracturarse desde el interior. El concreto comienza a desmoronarse. Gracia puede sentirlo, puede sentir el tiempo fluyendo hacia adelante a través de su mano. Puede sentir los años acumulándose en el material. Puede sentir la descomposición ocurriendo en tiempo acelerado. En 20 segundos, el bloque no es más que polvo. En 20 segundos, 2 toneladas de concreto se han convertido en una pila de arena fina que desciende hacia el suelo en una cascada gris. Los policías que están de pie cerca del bloque gritan. Intentan disparar a Gracia. Intentan detenerla, pero Gracia ya está caminando a través del espacio donde estuvo el bloque. Camina con cuidado. Camina asegurándose de que no toca el siguiente bloque que está inmediatamente a su lado. Camina protegiendo cuidadosamente la caja que contiene el corazón. Hay más bloques. Hay un total de 8 bloques que forman la barrera. Gracia necesita atravesar todos, pero tiene un problema grave que no había anticipado completamente. Tiene un problema porque los policías han alineado sus vehículos blindados detrás de cada bloque. Tiene un problema porque cuando Gracia destruye un bloque, los vehículos avanzan. Tiene un problema porque está siendo acorralada hacia atrás, y tiene un problema más serio que todos estos, un problema que la hace temblar incluso a través de sus capas protectoras. Tiene un problema porque cargando el corazón en la caja, puede sentir que la caja está siendo dañada. Puede sentir que el sistema refrigerador que debe mantener el corazón frío está siendo comprometido. Puede sentir que el tiempo acelerado de la barrera está haciendo que los sistemas fallen. La caja está siendo penetrada por el aura de entropía de Gracia. El corazón está comenzando a envejecer. Gracia mira a su alrededor desesperadamente, mira a los policías. Mira a los vehículos blindados. Mira a la barrera que continúa bloqueándola. Mira a la caja que contiene el corazón que está muriendo en sus manos, y por primera vez en su vida, Gracia Ruina se da cuenta de la verdadera maldición de su poder. Su poder es la destrucción. Su poder es el colapso. Su poder es convertir todo en polvo, pero lo que necesita hacer ahora es lo opuesto. Necesita preservar algo. Necesita proteger algo. Necesita evitar que se descomponga, necesita salvar algo, no destruirlo, y el enemigo de la salvación es exactamente lo que ella es exactamente su naturaleza. Gracia Ruina no siempre fue una destructora, fue un tiempo cuando fue simplemente una chica. Fue un tiempo cuando tenía 10 años y vivía en una casa ordinaria con una familia ordinaria. Fue un tiempo cuando su vida era normal y sus manos eran simplemente manos. Sus padres eran gente ordinaria. Su padre era contador. Su madre era enfermera. Tenían una vida que era completamente ordinaria en todos los aspectos. Gracia también tenía un hermano menor. Su hermano se llamaba Miguel. Miguel tenía 7 años. Miguel era el tipo de hermano que seguía a Gracia a todas partes. Miguel era el tipo de hermano que quería hacer todo lo que Gracia hacía. Gracia también tenía un gato. El gato se llamaba Félix. Félix era naranja. Félix era el animal más suave del mundo.
Félix dormía en la habitación de Gracia todas las noches. Una noche, cuando Gracia tenía 10 años, sucedió algo extraordinario. Sucedió que Gracia estaba durmiendo y Félix estaba acurrucado contra su pecho. Sucedió que Gracia se movió en su sueño y sus manos, las manos de una niña de 10 años que no sabía nada de lo que estaba por suceder, tocaron al gato. Sucedió que, cuando sus manos tocaron a Félix, algo cambió fundamentalmente. Gracia se despertó al sonido de Miguel gritando. Se despertó porque Félix estaba haciendo sonidos extraños. Se despertó porque el gato estaba envejeciendo en tiempo acelerado. El pelaje de Félix cambió de naranja a gris. La piel de Félix comenzó a ceder. Los órganos de Félix comenzaron a fallar. Félix envejeció 30 años en 30 segundos. Gracia levantó sus manos del gato en pánico, pero era demasiado tarde. Félix ya estaba muerto. Félix ya había experimentado todo el tiempo que le quedaba en una ráfaga acelerada de envejecimiento. Fue la primera vez que Gracia mató algo. No fue intencional. No fue malévolo. Fue simplemente lo que sucedió cuando sus manos tocaron algo vivo. Sus padres intentaron explicar. Intentaron decir que fue un accidente. Intentaron tranquilizar a Gracia diciéndole que no fue su culpa, pero Gracia sabía que fue su culpa. Gracia sabía que sus manos habían hecho esto. Después de eso, Gracia dejó de tocar cosas, dejó de tocar a su hermano Miguel. Dejó de tocar a sus padres, dejó de tocar cualquier cosa viva, comenzó a usar guantes. Guantes ordinarios al principio. Luego guantes más gruesos. Luego guantes de múltiples capas. Comenzó a aislarse. Comenzó a no permitir que nadie la tocara. Comenzó a vivir detrás de una barrera de tela que estaba entre ella y el resto del mundo. Cuando tenía 12 años, Gracia tocó accidentalmente una planta. Tocó una planta porque estaba distraída y olvidó quitarse un guante. Tocó una planta que su madre acababa de comprar. Tocó una planta que era hermosa y saludable. Y en 10 segundos, la planta envejeció 100 años. La planta se marchitó. La planta se convirtió en polvo. Su madre lloró. Su madre lloró no porque amara la planta, aunque la amaba, sino porque finalmente comprendió la verdadera naturaleza de lo que su hija era. Cuando tenía 14 años, Gracia tocó accidentalmente a su hermano Miguel. Fue un accidente. Fue un momento de distracción. Miguel la abrazó y ella simplemente olvidó. Simplemente olvidó quitarse los guantes. Cuando sus manos tocaron la espalda de Miguel, el área comenzó a envejecer instantáneamente. La piel comenzó a ceder. Los músculos comenzaron a deteriorarse. Miguel pasó el próximo año en el hospital. Pasó el próximo año recuperándose de las quemaduras de envejecimiento acelerado. Pasó el próximo año odiando a su hermana. Cuando tenía 16 años, Gracia intentó suicidarse. Intentó quitarse los guantes y tocar su propio rostro. Intentó envejecerse a muerte. Intentó terminar con la maldición que era su existencia, pero su cuerpo se negó a permitir que el daño acelerado llegara a su propia carne. Fue como si el poder hubiera sido diseñado para afectar solo a lo que estaba fuera de ella. Gracia fue salvada. Fue hospitalizada. Fue obligada a continuar viviendo. Cuando tenía 18 años, Gracia dejó su casa, porque no podía soportar ver la forma en que su familia la miraba. Dejó su casa porque sabía que era un peligro. Dejó su casa porque comprendió que la mejor cosa que podía hacer era desaparecer. Se fue a vivir sola a una ciudad diferente. Se fue con ropa especial que había sido tratada para resistir su poder. Se fue con un conjunto de habilidades recién descubierto que no sabía que tenía, la capacidad de controlar cuándo activar su poder y cuando no. Se fue con la resolución de nunca volver a tocar a un ser humano. Gracia pasó 2 años aprendiendo a controlar su poder. Pasó 2 años experimentando. Experimentó con objetos inanimados. Descubrió que podía tocar acero y hacerlo envejecer. Descubrió que podía tocar plástico y hacerlo friable. Descubrió que podía tocar madera y hacerla polvo. Descubrió que su poder funcionaba mejor cuando estaba enojada. Descubrió que sus manos temblaban cuando estaba asustada. Descubrió que podía enfocar el poder si lo pensaba bien. Descubrió también algo más importante. Descubrió que su poder era comercializable. Descubrió que había gente en el mundo que necesitaba cosas destruidas. Necesitaba que las bóvedas fueran abiertas. Necesitaba que los candados fueran rotos. Necesitaba que las puertas fueran atravesadas. A los 20 años, Gracia fue contactada por su primer cliente. El cliente era un ladrón. El ladrón necesitaba acceso a una bóveda de seguridad que estaba hecha de acero de 1 pulgada de espesor.
El ladrón estaba dispuesto a pagar bien por la ayuda. Gracia aceptó. Lo que Gracia hizo fue simple. Colocó su mano en la bóveda de seguridad. Concentró su poder. Permitió que el tiempo fluyera a través de sus dedos hacia el acero. La bóveda envejeció 5 años en 5 segundos. La bóveda se fracturó. La bóveda fue abierta. Fue el primer acto de Gracia como una sabotadora profesional. Durante los próximos 4 años, Gracia trabajó como una abridor. Trabajó para criminales. Trabajó para agencias de seguridad. Trabajó para gobiernos. Trabajó para cualquiera que pudiera pagar su tarifa. Su trabajo era simple: quitar cosas del camino. Destruir lo que debía ser destruido. Abrir lo que necesitaba ser abierto. Gracia se convirtió en leyenda en su industria. Fue conocida como alguien que podía entrar en cualquier lugar. Fue conocida como alguien que no usaba explosivos, no necesitaba. Fue conocida como alguien que podía tocar una pared y hacerla desmoronarse, pero Gracia continuaba viviendo sola, continuaba viviendo en un apartamento donde todo era reemplazado regularmente. Continuaba viviendo porque los muebles en los que se sentaba envejecían bajo su aura. Continuaba viviendo con el divenés. Los guantes se había convertido en una parte de su identidad. Los guantes eran cerámico polímero, un material que había sido diseñado específicamente para resistir su poder. Los guantes le permitían seguir siendo humana, al menos en la superficie, pero bajo los guantes, sus manos envejecían constantemente. Sus manos parecían las manos de una mujer de 90 años. Sus manos estaban arrugadas, con manchas de edad, debilitadas por la enfermedad. Sus manos eran la evidencia visible de que algo no estaba bien con ella. A los 24 años, Gracia recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida. La llamada era de alguien que se identificaba simplemente como el doctor. El doctor necesitaba ayuda con una situación muy delicada. El doctor necesitaba que Gracia destruyera una serie de barricadas policiales. El doctor necesitaba que Gracia hiciera este trabajo mientras cargaba algo extremadamente frágil. El doctor estaba dispuesto a pagar la cantidad más grande de dinero que Gracia jamás había escuchado. Gracia preguntó qué era lo que tendría que cargar. El doctor respondió: un corazón humano. El corazón pertenecía a un hombre. El hombre se llamaba Roberto. Roberto tenía 40 años. Roberto había sufrido un infarto masivo en su hogar. Roberto fue llevado al hospital central donde fue determinado que su corazón estaba demasiado dañado para ser reparado, pero Roberto tenía suerte porque en una clínica clandestina en el otro lado de la ciudad, había un médico que podía hacer un trasplante. Había un médico que podía tomar el corazón de Roberto, a pesar de haber sido dañado por el infarto, y repararlo. Había un médico que podía luego reimplantarlo, pero había un problema. El problema era que el corazón que necesitaba ser reparado, necesitaba ser transportado a través de la ciudad. Necesitaba ser transportado antes de que muriera completamente. Necesitaba ser transportado sin ser dañado durante el transporte. El problema era que había una barricada policial separando el hospital del otro lado de la ciudad. El problema era que la policía estaba en búsqueda de un fugitivo, un criminal importante que se suponía había pasado a través de ese área. El problema era que la barricada no permitía el paso de nadie. El doctor había pensado en usar un mensajero ordinario. Un mensajero ordinario podría haber saltado la barricada. Podría haber escondido el corazón, pero el doctor sabía que un mensajero ordinario sería detenido. El doctor sabía que un mensajero ordinario sería revisado. El doctor sabía que un mensajero ordinario fallaría. El doctor necesitaba a alguien que pudiera destruir la barricada de forma silenciosa. Alguien que pudiera entrar y salir sin hacer ruido. El doctor necesitaba a Gracia Ruina. Cuando Gracia fue al hospital para recoger el corazón, se encontró con el doctor. El doctor era un hombre de 60 años. El doctor tenía manos que estaban constantemente temblando de manera no controlada. El doctor parecía alguien que había gastado su vida entera en medicina, en salvar vidas que parecía que no podían ser salvadas. Aquí está, dijo el doctor, mostrándole la caja. La caja estaba hecha de un material plateado que Gracia reconoció, era titanio, un metal que resistía bien a la corrosión y al envejecimiento acelerado. La caja tenía un display digital que mostraba la temperatura interior, 4 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Gracia. 30 minutos, respondió el doctor. Después de 30 minutos, el corazón comenzará a sufrir daño irreversible. Después de 45 minutos, estará muerto. Completamente muerto.
Gracia miró la caja. ¿Qué hay dentro para mantenerlo frío?, preguntó. Un sistema de refrigeración de emergencia, explicó el doctor. Utiliza tecnología basada en Peltier. Es robusto pero no es impenetrable. Si lo golpeas, si lo dañas, el sistema fallará. Gracia comprendió. ¿Y si lo dañan mis manos?, preguntó directamente. El doctor asintió lentamente, reconociendo la naturaleza de su poder. Entonces el corazón morirá, respondió. Así que no puedes dejar que se dañe. No puedes permitir que tu poder lo alcance. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso?, preguntó Gracia, su voz temblando. No lo sé, admitió el doctor, pero sé que eres la única persona en esta ciudad que puede atravesar esa barricada sin ser detenida. Y sé que eres la única persona que podría hacer algo así. Gracia tomó la caja con ambas manos que estaban cubiertas por los guantes de cerámica polímero. Tomó la caja y sintió el peso de ella, aproximadamente 2 kilogramos. Tomó la caja y sintió la frialdad que emanaba de su interior. Tomó la caja y comprendió lo que tenía que hacer. Tenía que llevar un corazón a través de una barricada policial. Tenía que destruir la barricada sin dañar el corazón. Tenía que hacer lo que nunca antes había hecho, preservar algo mientras destruía todo lo demás. Gracia fue a la barricada, fue durante la noche. Fue cuando había menos policías. Fue cuando tenía la mejor oportunidad. Cuando llegó a la barricada, Gracia vio exactamente lo que el doctor le había descrito. Vio los bloques de concreto. Vio los vehículos blindados. Vio a los policías detrás de las barricadas. Gracia colocó la caja en el suelo. Colocó la caja cuidadosamente en el suelo del otro lado de los bloques de concreto. Colocó la caja en un lugar donde podría permanecer relativamente segura, al menos durante los próximos minutos. Luego se giró hacia la barricada. Gracia extendió su mano hacia el primer bloque de concreto. Extendió su mano con una intención clara: destruir solo la barricada, nada más. Destruir solo lo que se interponía en su camino. Su mano tocó el concreto, y el concreto comenzó a envejecer. El proceso era extraño de observar. El concreto que había sido vertido hace solo semanas comenzó a experimentar 100 años de envejecimiento en cuestión de segundos. El concreto se fracturó desde el interior. El concreto se desmoronó en polvo fino. En 20 segundos, el bloque que pesaba 2 toneladas se había convertido en arena. Los policías gritaron. Los policías intentaron disparar. Pero Gracia ya estaba moviéndose, ya estaba pasando a través del espacio donde el bloque había estado. Había 7 bloques más. Gracia tenía que destruir todos para llegar al otro lado. Gracia tenía que hacer esto mientras los policías le disparaban. Gracia tenía que hacer esto sabiendo que cada segundo que pasaba, el corazón que estaba al otro lado de la barricada, estaba envejeciendo. Gracia tocó el segundo bloque, envejeció. Se desmoronó. Gracia avanzó, tocó el tercero, envejeció. Desmoronó. Gracia avanzó, pero había un problema. El problema era que los vehículos blindados estaban empezando a avanzar. Estaban intentando cerrar la brecha. Estaban intentando cerrar el espacio que Gracia había creado. El problema era que si un vehículo blindado la golpeaba, Gracia caería. Caería sobre el suelo. Y si caía sobre el suelo con suficiente fuerza, podría envejecer, podría fracturarse, y el daño podría afectarla. Gracia continuó destruyendo bloques, tocó el cuarto. Envejeció. Sed quinto. Envejeció. Se desmoronó. Cuando Gracia llegó al sexto bloque, vio que solo le quedaban minutos. Vio que el primer vehículo blindado estaba a menos de 10 metros de la brecha. Vio que los policías estaban apuntando sus armas hacia ella. Vio que estaba siendo acorralada, tocó el sexto bloque, envejeció. Se desmoronó. Cuando Gracia llegó al séptimo bloque, pasó algo inesperado. Pasó que el tiempo se ralentizó en su percepción. Pasó que ella, por primera vez, comprendió realmente lo que su poder había hecho. Su poder había siempre sido sobre destrucción. Su poder había sido sobre envejecer cosas hasta la muerte. Su poder había sido sobre terminar con las cosas, pero ahora, con el octavo bloque frente a ella, el último bloque, Gracia comprendió que había otro lado. Si su poder podía envejecer las cosas hacia la muerte, ¿podía también hacer lo opuesto? ¿Podía hacer que las cosas fueran más jóvenes? ¿Podía invertir el tiempo? Gracia colocó su mano en el octavo bloque, pero en lugar de envejecerlo, Gracia hizo algo diferente. Gracia intentó invertir el flujo de tiempo. Gracia intentó hacer que el bloque se hiciera más joven, que regresara a ser arena,
a ser roca, a ser nada. El bloque no se transformó en nada. El bloque simplemente envejeció más rápido. El bloque se convirtió en polvo aún más fino. Gracia pasó a través de la brecha final, pasó a través justo cuando el vehículo blindado llegaba al espacio donde había estado el octavo bloque. Pasó a través justo cuando los policías comenzaban a disparar. Una bala rozó su abrigo. Una bala golpeó el suelo cerca de ella. Una bala pasó por su costado, pero Gracia continuó corriendo, corrió hacia la caja. Corrió hacia el corazón. Corrió hacia la única cosa que ella necesitaba salvar en este momento. Cuando Gracia llegó a la caja, se dio cuenta del verdadero problema. Se dio cuenta de que la caja estaba siendo dañada. La caja de titanio que estaba diseñada para ser resistente, estaba mostrando signos de corrosión acelerada. Estaba mostrando puntos de envejecimiento en su superficie. Estaba mostrando grietas microscópicas en sus costuras. El display digital que mostraba la temperatura había cambiado de 4 grados centígrados a 8 grados. El corazón estaba calentándose. Gracia levantó la caja del suelo, levantó la caja y corrió. Corrió mientras los policías continuaban disparando detrás de ella. Corrió mientras la barricada se desmoronaba a su espalda. Corrió sabiendo que el corazón que estaba dentro de la caja, estaba comenzando a morir. Corrió hacia las calles oscuras de la ciudad. Mientras corría, Gracia se dio cuenta de algo más. Se dio cuenta de que el sistema de refrigeración dentro de la caja estaba fallando más rápido de lo esperado. Se dio cuenta de que las grietas en la caja significaban que el aislamiento estaba comprometido. Se dio cuenta de que la temperatura continuaba subiendo, 10 grados, 12 grados, 14 grados. Se dio cuenta de que el corazón estaba siendo cocinado vivo dentro de la caja. Gracia llegó a una estación de servicio abandonada. Llegó porque necesitaba refugio. Llegó porque los policías estaban a varias cuadras de distancia pero se acercaban. Llegó porque necesitaba pensar. Colocó la caja cuidadosamente en el suelo dentro de un cuarto trasero. Abrió la caja. Lo que vio adentro la paralizó. Lo que vio fue un corazón humano. Lo que vio fue un órgano que, aunque había sido removido de un cuerpo, de alguna manera parecía estar viviendo. Parecía estar latiendo, aunque débilmente. Parecía estar luchando por la vida, pero el corazón estaba envejeciendo. El corazón que debería haber estado rojo y saludable estaba volviéndose gris. Las venas y arterias estaban volviéndose rígidas. El tejido estaba comenzando a deteriorarse. El sistema de refrigeración que estaba dentro de la caja estaba completamente destruido. Las tuberías estaban corroídas. Los cables estaban rotos. Gracia comprendió lo que había sucedido. Comprendió que su poder, el poder que la rodeaba constantemente como un aura de entropía, había penetrado la caja. Había penetrado incluso a través del titanio. Había penetrado hacia el interior y había comenzado a envejecer el corazón. Comprendió que en cuestión de minutos, el corazón estaría completamente destruido. Gracia hizo lo único que podía hacer. Quitó uno de sus guantes. Quitó el guante lentamente, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de hacer. Sabiendo exactamente el riesgo que corría. Sabiendo exactamente que si tocaba el corazón con su piel desnuda, aceleraría su envejecimiento, pero sabía algo más. Sabía que el corazón iba a morir de todas formas. Sabía que el sistema de refrigeración estaba destruido. Sabía que solo le quedaban minutos, así que Gracia colocó su mano desnuda alrededor del corazón. Lo que sucedió fue extraordinario. Lo que sucedió fue que, en lugar de acelerar el envejecimiento del corazón, Gracia utilizó su poder de una manera completamente diferente. Gracia invirtió su poder. Gracia. En lugar de permitir que el tiempo fluyera hacia adelante a través del corazón, lo detuvo. Detuvo el tiempo. Congeló el momento en el que el corazón estaba siendo envejecido. El corazón dejó de envejecer, el corazón dejó de latir, pero también dejó de morir. El corazón fue puesto en un estado de suspensión temporal. Fue un estado de hibernación donde el tiempo se movía tan lentamente que prácticamente no se movía, pero había un costo. El costo era que mientras Gracia estaba manteniendo el tiempo congelado alrededor del corazón, su propio cuerpo estaba envejeciendo aceleradamente para compensar. Gracia podía sentir su mano envejeciendo. Podía sentir su brazo envejeciendo. Podía sentir su cuerpo siendo consumido por el tiempo que estaba siendo desviado del corazón. Su piel comenzó a mostrar signos de edad. Sus huesos comenzaron a debilitarse. Sus órganos comenzaron a fallar. Gracia estaba comprometiendo su propia vida para salvar el corazón. Los policías llegaron a la estación de servicio.
Llegaron y encontraron a Gracia, una mujer que parecía tener 70 años, sosteniendo un órgano humano en sus manos. Los policías gritaron que levantara sus manos. Gritaron órdenes. Gritaron que era un acto ilegal de sabotaje y transporte de materiales robados, pero Gracia simplemente miró a los policías con ojos que habían envejecido décadas en cuestión de minutos. El corazón, dijo Gracia, su voz ahora ronca con la edad. Necesita llegar a la clínica en el lado este. Necesita un trasplante. Necesita vivir. Los policías no sabían qué hacer. Los policías vieron a una mujer que parecía estar en sus últimos años de vida. Vieron a una mujer que estaba muriendo. Vieron a una mujer que estaba sosteniendo un corazón humano como si fuera lo más frágil y precioso del mundo. Uno de los policías, un hombre joven cuyo nombre nunca sabríamos, bajó su arma. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó. Gracia miró al policía. Estoy salvando una vida, respondió Gracia, su voz débil pero determinada. Estoy haciendo algo que nunca pensé que podría hacer. Estoy preservando algo en lugar de destruirlo. Estoy dándome cuenta de que tal vez mi propósito no es solo destrucción. El policía joven bajó su arma completamente. Déjala ir, dijo a sus compañeros. Solo déjala ir. ¿Qué?, preguntaron sus compañeros. ¿Estás loco? Acaba de destruir una barricada policial de 8 bloques. Lo sé, dijo el policía joven. Pero mira la situación. Solo, mírala. Los policías se apartaron, los policías permitieron que Gracia pasara. Permitieron que caminara a través de sus líneas. Permitieron que se fuera sabiendo exactamente quién era y exactamente lo que había hecho. Gracia llegó a la clínica en el lado este apenas con vida. Llegó con su cuerpo completamente envejecido. Llegó con su cabello completamente blanco. Llegó con su piel siendo papel, fina, frágil, casi translúcida. Llegó y puso el corazón en las manos del doctor. Aquí está, dijo Gracia, su voz ahora apenas un susurro. Está preservado. Está vivo. Está listo para ser trasplantado. El doctor tomó el corazón. El doctor comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Comprendió que el corazón había sido mantenido en suspensión temporal. Comprendió que Gracia había sacrificado su propia vida para salvarlo. ¿Qué le hiciste?, preguntó el doctor. Hice lo opuesto a lo que siempre he hecho, respondió Gracia. Preservé algo. Detuve el tiempo. Salvé algo. Gracia colapsó después de eso. Colapsó porque su cuerpo no podía continuar funcionando. Su cuerpo había sido consumido por el tiempo. Su cuerpo había sido envejecido décadas en cuestión de minutos, pero no murió. Gracia fue internada en la clínica. Fue cuidada por el doctor y su equipo médico. Fue mantenida con vida a pesar de que biológicamente debería haber estado muerta. El doctor realizó el trasplante del corazón. El corazón que Gracia había salvado fue colocado dentro del pecho de Roberto, el hombre que había sufrido el infarto. El trasplante fue un éxito. Roberto despertó días después de la cirugía. Despertó con un corazón nuevo, un corazón que era más fuerte, más saludable, más lleno de vida de lo que sus propios órganos hubieran sido jamás. Roberto vivió, Gracia también vivió, pero vivió como una mujer de 70 años dentro de un cuerpo que biológicamente tenía 24, vivió como una anomalía. Vivió como alguien cuyo cuerpo había envejecido más rápido que su mente. Vivió como alguien que tenía todo el conocimiento y la sabiduría de una vida larga, pero la energía juvenil de alguien en sus 20 años. Fue una existencia extraña, pero fue también una existencia redentora. Fue redentora porque Gracia finalmente comprendió su verdadero propósito. Comprendió que su poder no era simplemente para destrucción. Comprendió que su poder podía ser usado para salvación. Comprendió que aunque toda su vida había estado consumida por el miedo a tocar y matar, en realidad había estado usando su poder de la manera incorrecta. Su poder no mataba. Su poder controlaba el tiempo. Su poder podía acelerar o desacelerar. Si podía envejecer cosas, también podía hacer que fueran más jóvenes. Si podía acelerar el tiempo, también podía hacerlo más lento. Gracia comenzó a practicar el nuevo control de su poder. Comenzó a aprender a invertir el tiempo. Comenzó a aprender a preservar en lugar de destruir. Comenzó a aceptar trabajos diferentes. Ya no aceptaba trabajos que involucraran sabotaje. Ya no aceptaba trabajos que involucraran destrucción. Aceptaba trabajos que involucraban salvación. Aceptaba trabajos donde necesitaban que ella preservara cosas.
Aceptaba trabajos donde su poder podía hacer la diferencia en una vida. 6 meses después de la operación, Gracia fue a visitar a Roberto, fue a verlo a su casa, fue a verlo viviendo su vida, fue a verlo con su familia, su esposa, sus hijos, todos celebrando el milagro de que continuara viviendo. Cuando Roberto la vio, lloró. Sacrificaste tu cuerpo, dijo Roberto. Sacrificaste tu juventud por mí. No, respondió Gracia. Sacrifiqué mi destrucción. Sacrifiqué la única cosa que sabía hacer, destruir. Y a cambio, aprendí a salvar. Roberto extendió su mano hacia Gracia. Quería abrazarla. Quería tocarla. Gracia levantó su mano, que ahora mostraba la edad de 70 años. Puedo tocar, dijo Gracia. Ya no envejeceré cosas. Ya no las destruiré. Puedo, simplemente tocar. Gracia tomó la mano de Roberto. Por primera vez en su vida adulta, Gracia tocó a otra persona sin guantes. Tocó sin miedo. Tocó sin la certeza de que causaría daño. Tocó y solo sintió conexión. 5 años después, Gracia Ruina continuaba viviendo con su cuerpo envejecido y su mente joven. Continuaba siendo una paradoja biológica, una mujer que parecía tener 70 años pero que actuaba con la vitalidad de alguien en sus 20 años. Continuaba aceptando trabajos que involucraban preservar lo que era importante. Un día, un periodista llegó a verla. El periodista quería contar su historia. Quería contar la historia de la mujer que había destruido una barricada policial para salvar un corazón. Quería contar la historia de alguien que había sacrificado su juventud por un extraño. Gracia lo dejó entrar a su apartamento. El apartamento era diferente ahora. Los muebles no envejecían más. Los objetos no se descomponían. El apartamento era un lugar normal donde cosas ordinarias podían existir. ¿Fue difícil?, preguntó el periodista. ¿Sacrificar tu juventud? Gracia miró sus manos envejecidas. Fue la mejor decisión de mi vida, respondió. Pasé 24 años siendo alguien que solo podía destruir. Pasé 24 años siendo el caos. Pasé 24 años siendo muerte. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de salvar algo, finalmente tuve la oportunidad de ser vida, no lo dudé. ¿Arrepentida?, preguntó el periodista. No, respondió Gracia. No soy arrepentida. Ahora puedo tocar a alguien sin matarlo. Ahora puedo vivir sin guantes. Ahora puedo ser humana. Años después de eso, Gracia fue contactada por el doctor nuevamente. El doctor le pidió que ayudara con otro caso, otro órgano que necesitaba ser transportado de forma segura a través de circunstancias peligrosas. Otro caso que solo Gracia podría resolver. Gracia aceptó inmediatamente, pero esta vez, ella no sacrificó su cuerpo. Esta vez, ella había aprendido a controlar su poder lo suficientemente bien para preservar sin consumirse a sí misma. Esta vez, Gracia salvó el órgano sin costo personal. A los 35 años biológicamente, pero 75 en apariencia, Gracia finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su poder. Su poder no era sobre destrucción. Su poder no era sobre muerte. Su poder era sobre el tiempo. Gracia podía controlar el tiempo. Podía hacerlo ir más rápido o más lentamente. Podía envejecer cosas hacia la muerte o preservarlas en la juventud. Lo que Gracia finalmente comprendió fue que el poder más grande no era el poder de destrucción, era el poder de preservación. Gracia continuó salvando vidas, continuó usando su poder para preservar órganos, continuó usando su poder para detener el tiempo en cosas que de otro modo se habrían descompuesto. Continuó usando su poder para hacer el bien. Y aunque su cuerpo continuaba pareciendo viejo, aunque sus manos continuaban siendo las manos de una anciana, su propósito se había renovado. Gracia ya no era la destructora. Gracia era la salvadora. Cuando Gracia fue entrevistada años más tarde sobre su transformación, fue preguntada qué le hubiera gustado decir a su yo más joven. Le hubiera gustado decir que el poder no define el destino, respondió Gracia. Le hubiera gustado decir que solo porque puedes destruir no significa que debas. Le hubiera gustado decir que el verdadero poder no es en qué daño puedes hacer, sino a cuántas vidas puedes salvar. 5 años después, Gracia Ruina continuaba viviendo con su cuerpo envejecido y su mente joven, continuaba siendo una paradoja biológica, una mujer que parecía tener 70 años pero que actuaba con la vitalidad de alguien en sus 20 años, continuaba aceptando trabajos que involucraban preservar lo que era importante. Un día, un periodista llegó a verla. El periodista quería contar su historia.
Quería contar la historia de la mujer que había destruido una barricada policial para salvar un corazón. Quería contar la historia de alguien que había sacrificado su juventud por un extraño. Gracia lo dejó entrar a su apartamento. El apartamento era diferente ahora. Los muebles no envejecían más. Los objetos no se descomponían. El apartamento era un lugar normal donde cosas ordinarias podían existir. ¿Fue difícil?, preguntó el periodista. ¿Sacrificar tu juventud? Gracia miró sus manos envejecidas. Fue la mejor decisión de mi vida, respondió. Pasé 24 años siendo alguien que solo podía destruir. Pasé 24 años siendo el caos. Pasé 24 años siendo muerte. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de salvar algo, finalmente tuve la oportunidad de ser vida, no lo dudé. ¿Arrepentida?, preguntó el periodista. No, respondió Gracia. No soy arrepentida. Ahora puedo tocar a alguien sin matarlo. Ahora puedo vivir sin guantes. Ahora puedo ser humana. Años después de eso, Gracia fue contactada por el doctor nuevamente. El doctor le pidió que ayudara con otro caso, otro órgano que necesitaba ser transportado de forma segura a través de circunstancias peligrosas. Otro caso que solo Gracia podría resolver. Gracia aceptó inmediatamente, pero esta vez, ella no sacrificó su cuerpo. Esta vez, ella había aprendido a controlar su poder lo suficientemente bien para preservar sin consumirse a sí misma. Esta vez, Gracia salvó el órgano sin costo personal. A los 35 años biológicamente, pero 75 en apariencia, Gracia finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su poder. Su poder no era sobre destrucción. Su poder no era sobre muerte. Su poder era sobre el tiempo. Gracia podía controlar el tiempo, podía hacerlo ir más rápido o más lentamente. Podía envejecer cosas hacia la muerte o preservarlas en la juventud. Lo que Gracia finalmente comprendió fue que el poder más grande no era el poder de destrucción, era el poder de preservación. Gracia continuó salvando vidas, continuó usando su poder para preservar órganos, continuó usando su poder para detener el tiempo en cosas que de otro modo se habrían descompuesto. Continuó usando su poder para hacer el bien. Y aunque su cuerpo continuaba pareciendo viejo, aunque sus manos continuaban siendo las manos de una anciana, su propósito se había renovado. Gracia ya no era la destructora. Gracia era la salvadora. Cuando Gracia fue entrevistada años más tarde sobre su transformación, fue preguntada qué le hubiera gustado decir a su yo más joven. Le hubiera gustado decir que el poder no define el destino, respondió Gracia. Le hubiera gustado decir que solo porque puedes destruir no significa que debas. Le hubiera gustado decir que el verdadero poder no es en qué daño puedes hacer, sino a cuántas vidas puedes salvar.